También está grabada ya en la plataforma, entonces ustedes lo pueden volver a ver cuando ustedes quieran, ¿ya? El día de hoy vamos a empezar con el avance de prótesis removible y vamos a empezar a hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento del desdentado total, que básicamente es la base de lo que vamos a avanzar en el semestre actual, ¿no ven? Entonces, empezamos diciendo que el éxito en el tratamiento de las dentaduras totales depende de una valoración minuciosa del estado físico y mental del paciente y de que la elección de tratamiento satisfaga sus necesidades. Nosotros al momento de evaluar a nuestro paciente, no nos olvidemos que el desdentado total principalmente va a ser una persona de la tercera edad. Entonces nosotros no solamente tenemos que hacer una valoración minuciosa del estado físico. ¿A qué nos referimos? Que no solamente le vamos a revisar los dientecitos o la ausencia de piezas dentarias en este caso, no solamente vamos a evaluar la cavidad oral, sino que también tenemos que hacer una valoración minuciosa de la parte mental psicológica de nuestro paciente para poder determinar qué tratamiento vamos a hacer y nosotros de esta manera satisfacer y llenar las expectativas que tenga este paciente. El diagnóstico es el estado físico, la evaluación del estado psicológico y el entendimiento de las necesidades del paciente para garantizar el resultado previsto. Entonces, lo que les acabo de decir, que aparte de nosotros examinar la cavidad oral, nosotros también tenemos que evaluar la parte psicológica de nuestro paciente. Y tenemos que ir observando qué necesidades es la que nuestro paciente requiere, ¿ya? Para poder garantizar un resultado previsto. No nos olvidemos de que nuestros pacientitos que vengan a la clínica, como les digo, son la mayoría de la tercera edad, totalmente desdentados. Muchos de ellos ya utilizan prótesis totales desde hace mucho tiempo atrás. Y entonces, nosotros nos vamos a topar con diferentes tipos de situaciones en las que nuestro paciente nos va a traer la placa y muchas de esas veces nos va a decir, ay doctor, quiero que me haga igualito, 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 igualito. Nosotros nos vamos a fijar y a esta prótesis le faltan dientes, son dientes desgastados, dientes con cambio de color, el mismo acrílico totalmente desgastado, y muchos de ellos utilizan 20 hasta 40 años la misma placa. Entonces ahí nosotros nos enfrentamos con un reto, digamos, ¿no? Que nuestra nueva placa que nosotros vamos a hacer satisfaga sus necesidades. Muchas veces no lo vamos a conseguir, seamos sinceros. A mí me ha pasado con algunos pacientes que están felices con su placa, pero para el momento de comer en el almuerzo se sacan su placa nueva y se ponen la placa viejita, toda rota como esté, se ponen la placa viejita para comer. Entonces, de esa manera nuestros pacientes nunca se van a acostumbrar a las prótesis nuevas, ¿no ven? Entonces, son varios factores los que vamos a tomar en cuenta y los que vamos a ir aprendiendo. El plan de tratamiento comprende una serie de acciones y no solamente incluye la parte clínica, digamos, ¿no? Entonces ya van a ver ustedes que desde que nos conocemos con nuestro paciente, ya empezamos nuestro plan de tratamiento. Presentación general al paciente. Esta es la primera cita. Es el momento más importante. Es donde nosotros vamos a ir acumulando todos los datos. Crea un sentimiento de entendimiento y de confianza con nuestro paciente. Nosotros en esta presentación todavía no lo hemos sentado al paciente al sillón odontológico. Nos hemos presentado con nuestro paciente, estamos conversando simplemente con él. Nosotros al momento de conocernos con nuestro paciente es importante que nosotros entablemos cierto tipo de amistad con estos pacientes. Nosotros, al entablar esta amistad, nosotros nos ganamos también su confianza. Y él tiene toda la libertad de poder decirnos lo que siente, lo que piensa acerca de sus expectativas, si van a ser reales o no. ¿Ya? Vamos a ir acumulando los datos generales
que son previos a la revisión, donde nosotros vamos a entablar una conversación informal. Y al momento de realizar esta conversación amigable, digamos, les vuelvo a repetir, vamos a ir juntando los antecedentes y el nivel socioeconómico, que también es importante al momento de evaluar a nuestros pacientes. Hay muchos pacientes que nos van a pedir soluciones inmediatas, ¿ya? Entonces, para eso requerimos nosotros las placas antiguas, lo que les comentaba hace rato. Vamos a ver qué tipo de prótesis tenía. Podemos pedirle fotos a nuestro paciente o él mismo nos va a mostrar fotos de cómo eran sus dientes, cómo sonreía y demás, etcétera, etcétera. Inclusive hay algunos pacientes que quieren de soluciones inmediatas, de esos que llegan y nos dicen, ya doctor, quiero una placa así igualita, igualita, ¿cuánto me va a costar? Directamente hablan acerca de los honorarios. Tenemos que evitar nosotros, como odontólogos, ese tipo de conversación. Tenemos que seguir ciertos pasos, ciertos protocolos, digamos, ¿no? Y todo, como les vuelvo a repetir, es paso a paso. No tenemos que acelerarnos, no tenemos que dejar, que permitir que nuestros pacientes, estos apurados que quieren soluciones inmediatas, que piensan que es súper fácil agarrar y hacer una placa, es simplemente tomar un molde y al día siguiente va a estar su placa. No, tenemos que explicarle que especialmente en pacientes totalmente desdentados o en prótesis totales, tenemos que seguir ciertos tipos de pasos que tal vez va a demorar un poquito más del tiempo que él tiene. ¿Eh? No tenemos que dar respuestas rápidas. Tenemos que conocer la molestia principal de nuestros pacientes. Tenemos que conocer al individuo, entender qué quiere y valorar si sus metas son o no realistas. Como les decía hace un momento, en estos pacientes que quieren soluciones rápidas, directamente nos hablan hasta del precio. Evitemos dar nosotros respuestas apresuradas, respuestas rápidas, especialmente en esto de los costos, porque no va a faltar que se nos va a complicar algo, que va a pasar algo, entonces, y al momento de modificar nosotros los precios, perdemos totalmente la confianza que nos hemos ganado con nuestro paciente. Entonces, evitar ese tipo de conversaciones. Ser amigos primero de nuestros pacientes. Tenemos que investigar también en esta conversación que vamos a tener de cómo el paciente llegó al consultorio. Es importante conocer quién le ha dado nuestros datos y qué referencias tiene de nosotros. Para nosotros también entender, digamos que posiblemente a nuestro paciente le han recomendado otro pacientito que ha tenido un caso similar. Entonces vamos a ver cómo vamos a actuar ante esa situación también, ¿no? Saber si es sedentado desde hace poco o mucho tiempo. Si tiene dientes, pero piensa en la extracción total. Según el tiempo, tienen problemas diferentes, en los cuales vamos a ver el examen intraoral que determinará la corrección quirúrgica o no en caso de que sea necesario. ¿Por qué es importante? Porque es importante que nosotros conozcamos si nuestro paciente es edentado o desdentado total hace poco o hace mucho tiempo. Esto va, aunque no crean, afecta bastante en la parte psicológica de nuestros pacientes. Porque no es lo mismo trabajar con un pacientito que hace años no tiene dientecitos a trabajar con un paciente que, digamos, muchas veces ustedes ya se han debido topar, ustedes están en noveno, con pacientes que tienen un dientecito adelante. Y por nada del mundo quieren que se saque ese diente ya está con caries, con restauraciones, se está moviendo y demás, pero hay muchos de esos pacientes no quieren que se retire ese dientecito. Aunque no crean ese diente, así se vea feo, para ellos es signo de juventud. Y psicológicamente les afecta bastante el perder el último diente que tienen. Entonces, tenemos que observar eso. Si tiene pensado sacarse los dientecitos, afecta bastante porque en la parte fisiológica y funcional también nos va a afectar al momento de nosotros realizar nuestra prótesis, ¿no? O sea,
en cuestiones de oclusión y demás temas que vamos a ir viendo poco a poco. Los procesos alveolares con poco tiempo de ser edentados están sujetos a cambios grandes y rápidos en el primer año. Entonces, los pacientes que tienen todavía dientes, pero que se van a extraer o que se los han extraído hace poco tiempo, van a estar sujetos a cambios grandes y rápidos en el primer año. Es decir, que la reabsorción ósea va a ser muchísimo más acelerada en el primer año. Entonces nosotros ahí tenemos que avisarle a nuestro paciente que en esos lugares donde hemos extraído nosotros o otros odontólogos hayan extraído los dientes, van a sufrir cambios y puede que nuestra prótesis total que nosotros confeccionemos al primer año necesite algún tipo de reparación o rebasado, precisamente por el espacio que se va a generar en esos lugares. Y eso no es culpa de nosotros, hay que explicarle al paciente. Eso es culpa simplemente de la edad y de las situaciones quirúrgicas a las que se ha sometido este paciente. Los pacientes con prótesis por primera vez tenemos que tener bastante cuidado. Como les decía, esto afecta bastante. Las prótesis totales, aunque no crean, afecta bastante a nuestros pacientes de manera psicológica. Entonces, con estos pacientes que son por primera vez que van a utilizar una prótesis, tenemos que informarle acerca de todos los cambios que va a tener. Que no es permanente la prótesis, lamentablemente no va a ser para siempre. Respeto y confianza entre el paciente y el dentista, y eso nosotros nos los vamos a ir ganando haciéndonos principalmente sus amigos, ¿no? Nosotros tenemos que ser siempre amigables. No hay peor cosa que ir al dentista y que tu dentista sea una persona aburrida, que directamente ya pase, siéntese, que no sé qué, que abra la boca. Entonces, a los pacientes no les gusta eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser amigos, tenemos que preguntarles no solamente de la parte dental, tenemos que tratar de averiguar acerca de su vida sin meternos mucho, obviamente, cómo está su familia, cómo está su esposa y sus hijos. Y de por sí nuestro paciente ya va agarrando confianza, nos empieza a contar, nos dice, ah, mi hijo no vive aquí, vive allá, que no sé qué, que. Entonces nosotros trabajamos mucho de esa manera psicológicamente. Somos muy habladores los dentistas, somos muy charladores, tenemos que ser así. Y precisamente ahí es donde nos ganamos el respeto, la confianza entre el paciente y el dentista. De esta manera, precisamente por la confianza que nosotros tenemos con nuestros pacientes, es que nosotros le vamos a ir avisando todos los cambios buenos y malos que va a tener. Lamentablemente, los pacientes que van a empezar a utilizar prótesis, muchas veces van a tener que aprender a comer nuevamente, inclusive aprender a hablar, porque hablan diferente también. Entonces hay que ir informando a nuestro paciente todos los cambios que va a tener, que nosotros sabemos que ya los va a tener. Molestias va a tener también. Entonces, no ofrecerles maravillas a nuestros pacientes. Más bien ser sinceros con ellos y decirles, ¿sabe qué? Le voy a poner su placa. Pero la primera semana le va a molestar. Pero vamos a arreglar esa molestia. La siguiente semana le va a molestar en otro ladito, pero no se preocupe, es normal, nosotros vamos a solucionar. Entonces, de esa manera nos vamos ganando la confianza con nuestro paciente. ¿Por qué? Porque él sabe que va a tener molestias. Y va a decir, ah, cierto, el doctor me dijo que iba a tener esta molestia. Entonces, el doctor sabe, ¿no? Entonces, así es. El paciente, en cambio, que ya utilizó dentaduras, conoce los problemas que va a sufrir. Entonces, tenemos que de igual manera informar de los cambios y que esta nueva no se ajustará tan bien como la anterior viejita que ha usado por 40 años, ¿no? Hay que saber si anteriormente quedó satisfecho. Vamos a ir a determinar y nosotros nos vamos a ir dando cuenta si nuestro paciente tiene una actitud hostil o receptiva. Lamentablemente, los pacientitos de tercera edad, muchos de ellos también ya tienen esa actitud hostil, como dice aquí,
que son poco receptivos al tratamiento que nosotros les demos, que dudan de todo, preguntan todo, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Entonces nosotros nuevamente les digo, ser lo más sinceros posibles y decirles, mire, esta es plaquita que tiene hace más de 20 años, tal vez esta no la va a sentir igual. ¿Por qué? Porque la plaquita que usted tiene está con la mitad de los dientes gracias al desgaste que ha sufrido durante los años. Entonces nosotros le vamos a hacer una placa con los dientecitos en condiciones normales y le va a molestar porque le van a aparecer dientes grandes, le va a incomodar. Entonces, no va a ser igual que su placa antigua. Todo eso tenemos que hablar con nuestros pacientes. Ahora, los pacientes con dientes que ya no pueden ser tratados, que son indicados para exodoncia, tienen un futuro desconocido y atemorizante para nuestros pacientes. Trauma psicológico que van a sufrir estos. Tienen temor al fracaso, a envejecer, tienen miedo acerca de la estética y alteración en el estado físico. Los pacientes que van a perder dientes, lamentablemente, que no se pueden salvar, van a sufrir todo este tipo de traumas psicológicos, porque tienen un futuro desconocido, atemorizante, no saben lo que les va a pasar, no saben cómo es utilizar una placa. Y ahí entramos nosotros en darle fuerza, en darles en animarlos y decirles que no es cosa del otro mundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ayudar, tenemos que hacer un poco de psicólogos en esta parte, ¿no ve? Tienen temor al fracaso, porque muchos de ellos nos dicen, ay, no, doctor, póngame un puente, algo fijo, no quiero algo removible, ¿por qué? Porque se me va a caer cuando estoy hablando, de repente se me van a reír mis amigos y demás. Tienen temor a envejecer, por lo que les decía hace un momento. Ellos pueden tener un dientecito adelante, un incisivo anterior, pero quieren que se los dejemos ese diente así feo porque es signo de juventud. Ellos piensan que tener una prótesis total es signo de ser viejito, digamos, ¿no? Tienen bastante temor en la parte estética y en el estado físico. Observación del paciente. Entonces, después de que ya hemos conversado con nuestro paciente, ya nos hemos conocido, hemos charlado, nos hemos hecho sus amigos, recién nuestro paciente lo hacemos pasar a nuestro consultorio dental, al sillón propiamente dicho, y lo hacemos. Mientras nuestro paciente se para de la oficina y vamos caminando juntamente con él hasta el sillón dental, vamos a observar cierto tipo de cosas. Nosotros disimuladamente, sin decirle nada, obviamente, ¿no? Nosotros ya vamos a observar y vamos a ver las funciones motoras de nuestro paciente, las capacidades físicas y funciones motoras que éste pueda tener. Si nuestro paciente es capaz de poder levantarse por sí mismo, si tiene equilibrio, si el paciente llega sin aliento al sillón, llega súper cansado, si tiene edema en los tobillos, si tiene movimientos faciales, si consume algún tipo de psicotrópico, si tiene problemas en el habla al momento de hablar y demás. Todas estas cosas las vamos a ir observando para determinar y relacionarlas con algún tipo de enfermedad que él no nos haya comentado y que podrían afectar al momento de nosotros realizar el tratamiento. ¿Ya? Los rasgos faciales que también los tenemos que observar. Como ven ustedes ahí en la imagen, tenemos ese perfil que es un perfil común en pacientes totalmente desdentados, que es el perfil que comúnmente lo conocemos como perfil de bruja, ¿no ven? Entonces, tenemos que observar el rostro del paciente, la longitud, amplitud y soporte aparente de los labios. Observar si las comisuras labiales están colapsadas o flácidas. Las dentaduras actuales que nosotros realizamos dan un excelente soporte a las comisuras labiales. Entonces, como que el paciente rejuvenece, ¿no ve? Observar el perfil. Sentarse derecho, humedecer los labios para ponerlos en ligero contacto y relajarse.
no hacer fuerza ni demás. O sea, que el paciente esté totalmente relajado, con los labios humedecidos, sentado recto. Y nosotros ahí vamos a poder determinar la dimensión vertical en reposo. En reposo, ¿por qué? Porque no tenemos con qué va a ocluir nuestros dientecitos. Y no se olviden que la dimensión vertical en oclusión la realizamos precisamente como la palabra dice, ya con nuestro paciente. Hola, ¿me están escuchando? Se cortó, doctor. ¿Se cortó? Ay, ¿qué me están Sí, diciendo? doctor, se cortó. ¿Hasta dónde se ha cortado? ¿Desde dónde se ha cortado? A ver, ¿hasta dónde han escuchado? ¿Se ha cortado mucho tiempo? Rasgos faciales, doctor. Ah, ya, Rasgos faciales, doctor. ya. Entonces, aquí en rasgos faciales vamos a observar el perfil principalmente, las dimensiones verticales y demás, ¿a ver? A ver, voy a hablar de rasgos faciales. Rasgos faciales, como ven en la imagen, el perfil común que tienen nuestros pacientes totalmente desdentados, que es ese perfil que conocen con el nombre de perfil de bruja, ¿no ven? Tenemos que observar el rostro del paciente, la longitud, la amplitud, soporte aparente de los labios. Observar las comisuras labiales si están colapsadas o flácidas. Las dentaduras actuales que nosotros realizamos le dan un buen y excelente soporte a estas comisuras labiales. Tenemos que observar el perfil, sentar derecho a nuestro paciente, humedecer los labios y para ponerlos en ligero contacto. Pedirle a nuestros pacientes que se relajen y de este modo nosotros vamos a poder tomar la dimensión vertical en reposo. Al cerrar la mandíbula hasta que los dientes hagan contacto, esa va a ser la dimensión vertical de oclusión. Pero en este caso, como son totalmente desdentados, no vamos a obtener esa oclusión, esa dimensión vertical en oclusión. Precisamente porque no hay dientes. Esta la vamos a obtener al momento de nosotros colocar ya nuestras prótesis enfiladas y demás, ¿no? De esta manera nos vamos imaginando las mejoras que podemos realizar en nuestro paciente. Mentalmente nosotros vamos analizando y decimos, a ver, con esto va a mejorar, esto puede ser así, 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 así. Vamos a poder mejorar la forma, color y disposición de los dientes anteriores. Actitud mental y capacidad de adaptación. Factores que producen una buena adaptación a las dentaduras completas. La aceptación del dentista y la confianza en él. Entonces, esto mejora la adaptación de nuestras prótesis y nos va a ir mejor en el tratamiento cuando la aceptación del dentista y la confianza en él, cuando nuestro paciente nos tiene confianza. Capacidad de enfrentar favorablemente el cambio. La actitud positiva aumenta esta capacidad. Nos va a ir mejor con pacientes positivos y receptivos. Condiciones físicas y favorables como ser juventud y buena salud general. También nos ayuda a que nuestra adaptación de nuestras prótesis sea mucho más favorable, ¿no ven? Expectativas realistas por parte de nuestro paciente. Obviamente, ¿no? O sea, vamos a tener de todo tipo de pacientes. Pero los pacientes que saben que van a tener diferentes cambios, que van a tener cierto tipo de problemas, que son más receptivos, nos ayudan a que nuestra prótesis y nuestro plan de tratamiento sea de mejor manera, ¿ya? A diferencia de otros pacientes que son, como les decía hace un momento, son hostiles y demás, que nos van a pedir, nos van a preguntar, nos van a complicar la vida, en otras palabras. Entonces, justamente, lamentablemente, en esos pacientes más conflictivos y más complicados, es donde tenemos
mayores problemas. Buena capacidad de aprendizaje por parte de nuestro paciente, especialmente en la parte en las que les decía, ¿no? Que tienen que ir aprendiendo a comer nuevamente, aprendiendo a hablar. Entonces ellos tienen que ir aprendiendo hasta cómo la parte de la higiene de nuestra prótesis, bastantes factores. Deseo del paciente de agradar al dentista. Hay muchos pacientes que son así, que quieren quedar bien enfrente de su odontólogo. Entonces, esos pacientes son muy buenos para trabajar. El paciente debe aceptar que sus limitaciones influyen en el grado de adaptación de las dentaduras. Después, la buena coordinación física por parte del paciente también, que nos va a ayudar. Pacientes relativamente sanos, digamos, y que tienen buenas condiciones motoras, ¿no ven? Y ahora los factores que producen una mala adaptación a las dentaduras completas. Si bien en la anterior diapositiva hablábamos de los factores que nos ayudan, ¿no ven? Esto es todo lo contrario, la parte mala, la parte negativa. La falta de confianza en el dentista. Lamentablemente, esos pacientes que no confían en el dentista. ¿Por qué? Porque de repente han tenido malas experiencias con colegas anteriores. Entonces, eso influye de manera negativa también en nuestro tratamiento. La mala comunicación entre el paciente y el dentista. Por eso es importante que nosotros nos comuniquemos hasta el cansancio y aburrimiento con nuestro paciente. Que tratemos de ser sus amigos sí o sí. Experiencias negativas previas con otro dentista. Expectativas irreales del paciente. Tenemos pacientes que tienen más de 70 años y tienen la expectativa de que su prótesis se va a quedar firme en boca, digamos. Cuando sabemos en la realidad eso no va a suceder. Lamentablemente, pacientes de la tercera edad que prácticamente no tienen nada de hueso de soporte. Entonces, ahí ya se nos genera otros problemas, ¿no? O pacientes que quieren los dientes como algún artista, digamos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente sabemos que no es así. Pacientes que se quieren ver jóvenes. Si bien vamos a ayudar y rejuvenecer bastante a nuestros pacientes, tampoco es posible hacer milagros, ¿no? Rechazo al cambio originado por una ansiedad, depresión o angustia. Poca tolerancia a la ansiedad y el dolor. Alto nivel de ansiedad por parte del paciente. Tolerancia inadecuada al tejido. Insatisfacción crónica. El deseo de tener éxito. Pacientes que piensan que de la noche a la mañana van a tener una super prótesis y que van a poder continuar con su vida normal. Rechazo de las dentaduras por parte de personas importantes para el paciente, que generalmente son los esposos, los hijos y las amistades. Y bueno, posteriormente a eso empezamos con la confección de nuestra historia clínica. Después de haber pasado por todos esos pasos y demás, iniciamos con la confección recién de nuestra historia clínica. A ver. Hasta aquí vamos a llegar y enseguida en el grupo de WhatsApp les envío el otro link para la nueva reunión, ¿ya?